Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, respiramos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la quinta semana y a la segunda parte del diplomado. Vamos a conversar hoy día sobre diseños de investigación. Vamos a conversar sobre problemas, vamos a conversar sobre proyectos, hipótesis, y me gustaría que tengamos un producto al fin de este mes, porque hemos tenido en la primera parte, con Emilio hemos tenido la primera parte, el manejar bases de datos, el manejar fuentes de información, herramientas para bibliográficas y todo aquello. Me gustaría que como producto de este mes salga, me encantaría todos tuvieran un trabajo para publicar, porque la siguiente parte del diplomado es ya publicaciones, y sería excelente que publiquemos algo real, algo concreto, algo para que la comunidad científica lo vea. Entonces, yo les voy a pedir que podamos trabajar con problemas reales o problemas que ustedes consideren que podemos hacer, que podemos trabajar. Si lo tienen en proyecto, excelente. Si tienen un trabajo de investigación, si tienen un trabajo que no publicaron, si tienen un trabajo que están en ejecución o un trabajo que están escribiéndolo, sería excelente poder realizarlo en esta parte del módulo. A mí me encantaría y podríamos todo eso este mes. Con mucho gusto voy a conversar y siéntanse libre de interrumpir, de preguntar, de discrepar conmigo. Me va a encantar de discrepar y que podamos llegar con un trabajo ya preparado o casi preparado y listo para ser publicado, y al fin de este diplomado podamos publicar trabajos tengamos a la mano. ¿Les parece? ¿Qué opina? Perfecto. Muchas gracias. Los escucho un poco la señal cortada. No los escucho bien. Carlos, creo que estuvo preguntando. ¿Opinó? No, porque me parecía perfecto tener un tema para el final para poder publicar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Entonces, vamos a ver, y vamos a ver algunas cosas, como le digo, si me interrumpen, si trabajan así, por mí, excelente. Voy a iniciar con algunas generalidades, con algunos aspectos generales de la metodología de la investigación. Mi nombre es Julio Hilario Vargas, soy del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo la responsabilidad ahora de dirigir la unidad de investigación de nuestra facultad. He tenido alguna suerte de poder viajar por algunos lugares y publicar algunos artículos. Entonces, mucho de lo que voy a conversar con ustedes
es compartir mi experiencia, compartir lo que trabajo, compartir lo que es parte de mi vida, que es la investigación científica. Entonces, el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi decía: cabe sin embargo reflexionar y cambiar de actitud en lugar de admitir sin vacilación como algo evidente y normal el hecho de conocer. Ponerse a pensar críticamente sobre este hecho. Usualmente tenemos información y en nuestros países estamos muy acostumbrados a tomar la información y darla por hecha. Algunos, especialmente que trabajan en salud, conocerán el libro de inmunología del profesor Abbas. Entonces nos llega a veces el libro de inmunología, le damos una mirada y si encontramos algún pequeño error, algún pequeño lapsus, le escribimos. Entonces nos enseñaron, por ejemplo, cuando nos llegó, y cualquier libro que nos llegara luego, entonces a mirarlo. Un libro nuevo siempre lo miramos, vamos mirando, y si hay algo que ver, simplemente lo comentamos. O por ejemplo, un artículo que se publica. Lo más bonito es poner nuestros artículos en consideración de la comunidad científica. Y si hay algún hecho, alguna cosa que se nos pasó o algo que contradiga con algún otro experimento que se hizo, alguna otra publicación que se hizo, uno puede mandar una carta al editor, uno puede mandar la carta al investigador, uno puede estar enviando alguna información que uno lo tiene como hecho y que se contradice con lo publicado. Entonces, nos han acostumbrado siempre a ver eso. Por ejemplo, en nuestros centros, en nuestros trabajos, en nuestro sitio de investigación, siempre tenemos cosas, siempre tenemos que estar preguntándonos, siempre tenemos que estar poniendo en duda lo que ocurre. Por ejemplo, en este momento tenemos esta pandemia de coronavirus. Las formas clínicas en las que se presenta son diversas. Tanto se presenta con un cuadro muy grave que puede llevar a la muerte, puede presentar solo con alguna sintomatología parecida a un resfrío, o se puede presentar sin sintomatología. Y entonces, en este momento estamos ensayo y error, o sea, estamos poniendo ver qué medicamento se usa, qué tratamiento se usa. La siguiente vez se mejora la información y se incorporan nuevos elementos a la terapia, tanto farmacológica, clínica, o se incorpora nueva información de prevención. Y si eso a veces no da resultado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hablaba de un tipo de medicamento que lo han retirado, después lo pusieron. Aquí en el Perú aparentemente da buenos resultados y continúa. Entonces siempre hay que estar pensando en eso. En la vida no todo está escrito. Entonces esta reflexión del profesor Augusto Salazar Bondi es excelente, ¿no? Siempre hay que pensar críticamente en el hecho, tanto en el aspecto académico, el aspecto de vida diaria, el aspecto político, el aspecto del trabajo y diversas formas. Estas críticas nos van a llevar a crecer, nos llevan a construir. Pero entonces, el conocimiento, saber y conocer, ¿qué es? ¿Qué significa la palabra conocimiento? ¿En qué consiste el conocer? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestro conocimiento? Vamos a ver que estas palabras van a variar de acuerdo a la experiencia que tengamos, de acuerdo a la especialidad que tengamos, de acuerdo al background que tengamos. Nos hace ver esto desde diferentes puntos de vista y eso enriquece la ciencia. Por eso es que trabajamos en equipos. Por ejemplo, trabajo con el profesor, con el doctor Emilio. ¿Por qué? Porque él tiene un tipo de formación y tiene un tipo de conocimiento. Pero en nuestro equipo hay gente que tiene otro tipo de conocimiento.
Por ejemplo, yo tengo un conocimiento inmunológico y fisiológico, pero hay otros que tienen un conocimiento genético. Entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es conocer? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestro conocimiento? Lo podemos ver desde el punto de vista molecular, lo podemos ver desde el punto de vista fisiológico, lo podemos ver desde el punto de vista físico, lo podemos ver desde el punto de vista fisiológico, lo podemos ver desde el punto de vista social, lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. El conocimiento-acción es un proceso mental, no se puede adquirir ni transmitir. Un proceso mental. Es eléctrico. Son neuronas. Son neurotransmisores. El conocimiento-efecto es el producto o el contenido significativo. Por ejemplo, si yo estoy viendo este reloj y nunca lo había visto ni no sabía que era un reloj, solo veo un elemento. ¿Pero dónde está la significancia? En que yo sé que es un reloj, que da la hora, que tiene elementos, que tiene cuerda, que tiene una batería, que puede en el brazo, que significa o sea, estoy viendo la significancia de este objeto. ¿Se puede adquirir? Sí, estoy adquiriendo el conocimiento. ¿Se puede acumular este conocimiento? Sí, porque este es un modelo. Hay muchos modelos, hay electrónicos ahora, este es de agujas. ¿Se puede transmitir? Es lo que estoy haciendo ahora con el grupo, viendo esto. ¿Se puede derivar unos de otros? Sí, porque con este reloj, por ejemplo, que es de brazo, puedo decir hay reloj de pared. Puedo decir hay relojes digitales en la computadora. Entonces puedo hacer una derivación y por lo tanto yo conozco la significancia. Lo único que tendría que ver es el modelo. Entonces, cuando vamos a hablar de conocimiento, estamos hablando del acto de tomar de la naturaleza y ver el significado de cosas. La experiencia sensible. Ojos, tocar, oler, ¿no? O sea, hacemos uso de nuestros sentidos, ¿no? Y ya es nuestra experiencia interna, ya es la acumulación de nuestra experiencia interna, ¿no? Que nos va a dar una idea universal, que es la experiencia intelectual. Entonces, depende de eso. La otra término de conocimiento es acumular y formular un resultado del acto de conocer. Veo el reloj, leo sobre el reloj, miro sobre el reloj, reviso sobre el reloj, y tengo ya un acto de conocer. Entonces, el conocimiento-efecto. Luego, en la filosofía, hablamos de nociología y hablamos de epistemología, fundamentalmente. Nociología, conocimiento del griego gnosis. Vamos a ver que la nociología estudia los principios, los fundamentos, la extensión y métodos del conocimiento humano. Hace un examen crítico de los problemas del conocimiento desde el punto de vista filosófico. Cuando hablamos de nociología, hablamos de teoría del conocimiento. Es general y se va a referir al conocimiento como un todo. No lo desdobla. Luego la epistemología. Estoy hablando de un modo muy sencillo porque vamos a ver, hay tratados y tratados y tratados de epistemología y epistemología. La epistemología, ciencia, que es una parte de la filosofía que habla de la investigación crítica de la teoría de la ciencia, la estructura del conocimiento científico, su fundamento y su alcance. Sirve de punto de partida de toda investigación racional de la realidad. Es específica y vamos a ver que cuando hablamos de conocimiento científico, vamos a hablar de epistemología. Mientras en la nociología hablamos de teoría del conocimiento, en la epistemología vamos a hablar de conocimiento científico. ¿Sí me escuchan hasta ahí? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Se escucha sin novedades. Muy amables. Gracias. El conocimiento.
acción de conocer, es un proceso mental. Y por el otro, conocer el resultado del proceso de conocer. Por un lado es acción y vamos a tener el proceso de conocer. El proceso mental, actividad humana. Vamos a ver en nuestra conciencia la realidad objetiva. Vamos a ver la realidad todo el tiempo. Y vamos a ver la realidad desde un punto de vista histórico, social, es experiencia, es individual. Por ejemplo, en mi mesa tengo una manzana. El proceso mental y mi experiencia que me dice de la manzana. Probablemente me recuerde la manzana un hecho agradable. Por ejemplo, me puede recordar un viaje a Ecuador que disfruté mucho y me puede recordar esta manzana. Y es intrínseca a mí, es mi realidad subjetiva. Y tal vez ustedes ven esta manzana y tienen sus propios recuerdos. A algunos les va a alegrar, a algunos les va a poner tristes. Va a recordar una situación muy agradable afectivamente y a algunos les va a recordar una situación desagradable. Entonces, es experiencia, es individual, ¿ya? Pero se puede hacer colectiva luego, compartiéndolo. El proceso es una operación mental. Vamos a darle significancia. Manzana, una fruta, tiene agua, tiene vitaminas. Algunos dicen que se come mucho antes de las comidas, algunos dicen que se come después de las comidas, y una serie de características. ¿Y cómo hacemos ese proceso de conocer? ¿Cómo lo transmitimos? Haciendo uso del lenguaje, ¿no? Definimos, hacemos una serie de definiciones. Es una fruta que contiene tal cantidad de vitaminas, de la familia tal, estamos haciendo uso del lenguaje en el proceso. Y esta es nuestra fuente del conocimiento, y de acá vamos a partir, y de acá vamos a ver, y después de pasar esta parte les voy a pedir por favor que me digan qué significancia hay, cómo ven y qué hacemos. Es la fuente del conocimiento, es lo fundamental y es la esencia de la investigación, la realidad. Cada uno de nosotros se pone en su realidad. Por ejemplo, mi realidad en este momento. Estoy en esta pequeña oficina que tengo, haciendo frío. Es mi realidad. Mi realidad más afuera es que estamos pasando movimiento, lo que queda. Una gran incidencia de COVID. Hay una mortalidad muy alta, lo que nuestros hermanos allá en Guayaquil pasaron, por ejemplo, en abril, que estamos pasando en este momento. Esa es mi realidad. La otra realidad es que estoy sentado frente a esta computadora, compartiéndoles o conversando con ustedes de algunos aspectos del conocimiento. Y les quiero preguntar, porque tenemos diversas experiencias, ¿qué ven ahí? Es la realidad. ¿Alguien me puede compartir? Observamos una cuchara que parece que se ha partido en dos, el cabito de la cuchara. Gracias. ¿Alguien más? Una cuchara que está en agua. Es la realidad, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? O sea, la cuchara, todo lo que está por un vaso de agua, pero funciona por la densidad de los dos materiales. Gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor. buenas noches con todos. Al parecer, la parte de la división es la realidad de lo que
existe, digamos, y de ahí para arriba es la apariencia. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, buenas noches, Buenas noches. a todos. Bueno, que la realidad, en realidad, no es la misma para todos, que depende de mucho de lo que nos rodea, ¿no? Para uno puede ser la realidad es una cosa, para otro otra. Por ejemplo, por su experiencia. Por ejemplo, por su experiencia, por su formación, ¿qué veía y qué diría? De lo que estoy mirando, Sí. que hay dos, bueno, hay dos realidades. Es el mismo material, que en un instante puede ser una realidad, una cuchara, pero ahora le vemos en dos, ¿no? Porque interviene algo más. Ujú. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Descríbame esa realidad. ¿Alguien más? Vamos, sean libres, no hay problema. Emilio me dijo, por ejemplo, que tenía mucho, ahí en el grupo un abogado, habían abogados. Sí, por favor. ¿Qué es la realidad? ¿Qué dice? Por ejemplo, imagínense, hay un físico de esta figura. La realidad es que la cuchara está dentro del agua, pero se puede observar que hay dos percepciones. Hay un tipo de distorsión que se observa. Por ejemplo, un físico lo explicaría, diría que es un fenómeno de reflexión. ¿Verdad? Sí. Un físico diría que es un fenómeno de refracción. Es lo que nos sucede en la vista. Tenemos en la vista, sino que tenemos elementos que nos van a permitir modificar. Tenemos una serie de lentes que nos permiten mejorar esta visión. ¿No? Voy a pasar a la siguiente. Voy a pedir opiniones acá. Opiniones, por favor. La realidad. ¿Qué opinan? Comentarios, por favor. Muy libre. Creo que, bueno, doctor, la mayoría, considero yo, que al mirar esta imagen rápidamente se nos viene a la mente el virus, ¿no? Que ya es una representación gráfica de un virus, por lo que es lo que estamos viviendo ahí en este momento. No todos tenemos en nuestra mente eso. Me está dando usted una percepción social, ¿verdad? De la realidad. ¿Alguien más? Exacto. Gracias. ¿Alguien más? También puede ser el mundo y los diferentes países que conforman el mismo. Es el virus. Es el virus que provoca. Es el virus. Sí. ¿Alguien más? El ver esta realidad, ¿qué me suscita? ¿Qué digo? ¿Qué veo? Por ejemplo, me dice el mundo, me dice que vivimos actualmente, ¿qué más podemos ver ahí? Es decir, esta es la realidad, hay que prevenir, no sé. Bueno, desde un punto de vista de prevención, perfecto. Hay tres opiniones diferentes ya. ¿Qué más ven? Puede ser lo que está detrás del virus, la patología en sí, la muerte que ha provocado, la enfermedad, los síntomas. Los síntomas como la forma misma del virus, ¿no? La representación gráfica, como que nos indica una agresividad bien alta con esos puntitos.
puntitos rojos, que es de la forma del virus, ¿no? Ok, gracias. Otra percepción, ¿no? O sea, si ustedes ven de acuerdo a nuestra realidad, nosotros podemos plantear una idea, podemos plantear o describir la realidad de acuerdo a nuestras experiencias. Por ejemplo, si hubiera un virólogo acá mismo, ¿qué diría? ¿Por qué se le llama coronavirus? Porque tiene la especie de corona. Si hubiera un inmunólogo, diría que estamos viendo las S, que es la que provoca antiplicidad. Si hubiera un genetista, nos estaría diciendo, ¿no?, que, por ejemplo, estamos viendo un virus de cadena específica. Un abogado, ¿qué diría de este virus? Que, por ejemplo, en nuestro país hay muchos problemas, por ejemplo, relacionados con las clínicas que están cobrando demasiado, ¿no? Un clínico nos diría que, por ejemplo, este puede provocar, ¿no?, una explosión de liberación de elementos inflamatorios, ¿no?, y puede provocar daño pulmonar severo, ¿no? O sea, si ustedes ven de acuerdo a nuestras realidades, nosotros podemos describir ese elemento. Por ejemplo, los presidentes, ¿qué dirían? Este es lo que nos está causando dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Qué diría un familiar de un paciente? Este es el que está causando daño a mi ser querido. Si ustedes ven una sola figura que es la realidad, nosotros lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Entonces vamos mirando ahí que la realidad no es única. Lo vemos de acuerdo a nuestra experiencia. Y lo vemos, ¿no?, de acuerdo a nuestro tipo de trabajo, por ejemplo. Un economista diría, este nos está causando muchos problemas económicos. Y vamos a tener grandes problemas en los siguientes 4 o 5 años. O sea, no hay una sola propuesta o una sola vista de la realidad. Por eso es muy rico trabajar en equipo. Porque cuando uno trabaja en equipo, tiene gente que aporta diferentes puntos de vista a nuestra propia investigación. Pero estamos ahora viendo y describiendo la realidad. Describimos la realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Describir la realidad. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí.
Live streaming is on. Tenemos el elevado está a las espaldas, ¿no? Es principal. Y en la realidad hay que ser observadores. ¿Qué más observan? Hay algo que resalta, pero está ahí en la fotografía. Es una parte de la infraestructura de la reserva. La infraestructura de la reserva, están las siluetas, están las nubes, es el atardecer, al fondo se ven las nubes, ¿no? Un banco de nubes muy bajo, se ve, parece que estuviera en el piso, pero ahí hay un detalle, luz de nuestra universidad. Ahí está el bus de nuestra universidad, a la izquierda. ¿Un estudiante? ¿No se el edificio? El edificio de la reserva. Se refleja el sol en el bus. ¿Lo ven? Sí se ve como un poco ahí El bus. de bus, pero como se mezcla con la infraestructura de la reserva, entonces Sí. como que parecería que saliera de la misma reserva. Está acá a la izquierda. No sé si el puntero se ve, no se ve. Sí se observa el bus. El bus. Entonces, se dan cuenta que en ciencia hay que observar y hay que observar los detalles. Hay que observar los detalles. Voy a contarles un detalle. Un profesor amigo, el profesor ya es jubilado actualmente, estaba trabajando con displasias sanguíneas. O sea, ¿qué significa? Que los glóbulos rojos de los pacientes estallan con facilidad, provoca hemólisis. Estaba trabajando con eso. Transportaba muestras de sangre al laboratorio y en el laboratorio lo ponía a diferentes concentraciones de sales, a una solución salina fisiológica y agua, y en el intermedio concentraciones a diferentes concentraciones, iba bajando hasta que llegaba al agua. O sea, químicamente iba disminuyendo la osmolaridad. Entonces, hay un punto donde en una persona saludable los eritrocitos se rompen, deslizan. El de estos pacientes corre un poquito más cerca de la solución salina. Entonces, él estaba evaluando esto, y un día ha llegado con las muestras de los pacientes, ha empezado a trabajar y esperaba que los eritrocitos se rompan, ha puesto en sus soluciones, ha ido a observar y ningún eritrocito había roto, o sea, no se había alisado. Se llenan de agua y estallan. En ningún caso había pasado eso. En ninguno. Esta es su conversación personal hacia mí. En ningún caso había pasado eso. Entonces se preguntaba qué pasó. Ha empezado a revisar protocolos. Era su observación, que no había ocurrido, como estamos mirando esto. Era la realidad. Entonces, ha visto la muestra, fue tomada en forma correcta. El transporte del hospital al laboratorio fue correcto. La toma de muestra, la dilución y todo el proceso en los tubos fue correcto. Y la pregunta es, ¿por qué no se rompieron los eritrocitos? Todo fue correcto. Revisó los reactivos. Los reactivos eran los correctos. Revisó dónde se habían preparado los reactivos. Encontró un problema. Que en uno de los depósitos habían usado mercurio antes, no habían lavado bien
y habían usado el mismo depósito de mercurio para poner uno de los reactivos. Usualmente lo que hacemos es descartar y desechar. A veces nuestros alumnos nos dicen, profesor, mire, yo esperaba AB, profesor, me ha salido Z. Está mal, hágalo de nuevo, así no funciona. Entonces, el profesor lo que ha hecho con esa observación, entonces, se ha preguntado por qué los eritrocitos no se rompieron, por qué no se lisaron. ¿Qué tiene que ver esa solución contaminada con mercurio con los eritrocitos? Entonces, ¿qué ha hecho la próxima vez? Como tenía la contramuestra, ha vuelto a preparar su set, ya con las soluciones limpias perfectamente, limpias entre comillas, un set. Y el otro set le ha añadido adrede mercurio. Ya comparado. En el set con preparación limpia, daba lo que él esperaba. Los eritrocitos lisaron muy rápidamente y muy cerca de la solución sanguínea fisiológica y era concordante con la apreciación clínica del paciente. Pero el otro set, al que él le puso adrede mercurio, los eritrocitos no habían lisado ni siquiera con el agua. Ni siquiera, o sea, nada. No había nada. Entonces la gran pregunta, ¿qué pasó? Ha hecho estudios, ha ido repitiendo estos experimentos, ha ido haciendo ya problemas de proteínas, ha ido a buscar apoyo a amigos físicos, amigos genetistas, amigos de diferentes, pero él inició ese descubrimiento. Sucedió por un error. Sucedió por un error. Él ganó el premio de química por su descubrimiento en los canales de agua. Y después se ha visto que nosotros tenemos canales de agua por todo el organismo. Tienen canales de agua las plantas, tienen canales de agua los insectos y todos los animales que hay en la naturaleza. Un error. ¿Dónde estaba lo más rico? En la observación. En la observación. ¿Verdad? Y para los que son docentes, es difícil a veces decirle al estudiante, ¿no? Pero hay que decirle, averigua, investiga todos los protocolos, ¿por qué te salió eso? Porque podemos encontrarnos que tenemos un tesoro ahí y lo estamos desechando. ¿Ya? La realidad. La realidad. ¿Alguna consulta, algún comentario hasta ahí? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, a mi manera de pensar, dice que la investigación actualmente está enfocada en otra manera, si hablamos, por ejemplo, de nuestros estudiantes. Muy poco se practica lo que es la observación. ¿Qué es lo que hace el estudiante? Más buscar la información bibliográfica y referenciar, pero no se dedica a lo que es observar. Gracias. Gracias. Sí, gracias a su comentario. Nos pasa acá y nos pasa siempre a veces. La realidad es la madre de todo. ¿No? Ahí está. Un profesor mío en la Universidad de Illinois decía, investigar es muy fácil. Solo necesito un lapicero y mirar. Y mirar. Por ejemplo, al final de esta reunión me encantaría ver qué ven de la realidad. La realidad hay que verla un poco más allá. ¿Recuerdan la película Patch Adams? No sé si han visto la película Patch Adams, de un médico considerado, que lo llaman el médico chistoso, el médico cómico. Patch Adams nos da una parte de su vida, en realidad, ¿no? Cuando él le ponen parche, es que un vasito de agua se había roto, según la película era una cosa muy sencilla. Y alguien que le ayudó mucho le dijo, ¿no?
Pero ¿qué veo más allá? Si lo pongo frente a la otra mano, no son iguales, son imágenes especulares, función, ¿no? Músculos, nervios, huesos, yo, ¿no? Veo piel, veo alguna cicatriz. Entonces, siempre hay algo más que ver, siempre hay algo más que ver. Y en este momento la mano, con esta pandemia, ¿en qué se convierte? Digan. ¿Qué tiene que ver las manos con esta pandemia? Puede ser fuente de contagio. Fuente de contagio. Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, estamos todo el tiempo. ¿Cierto? O sea, perdón, puede ser un vehículo de transmisión. ¿Cierto? Puede ser un vehículo de transmisión. Entonces las manos las estamos viviendo todo el tiempo ahora, ¿no? Como un vehículo de transmisión. Un contacto y podemos llevar el virus a otro contacto. ¿Se dan cuenta? O sea, diferentes formas de realidad con un solo elemento. Más allá de lo que vemos, siempre hay algo más. Voy a seguir. Doctor, Sí. y las manos también pueden ser de aquella otra realidad, una forma de prevención de la enfermedad. Sí, lavándolas. ¿No? Lavándolas. ¿Verdad? Hay que lavar de manos. Ajá. ¿Cierto? Lavado de manos nos permite prevenir el contagio, ¿no? Incluso lavando las manos, lavándose la cara después de usar la mascarilla, prevenir contagios de otros y hacia uno mismo, ¿no? O sea, diferentes formas, ¿ven? O sea, la realidad diferente. Voy a continuar. ¿Qué es un concepto? Por ejemplo, tenemos un concepto de las realidades que hemos visto. Sí, sí tenemos un concepto. O sea, tenemos el concepto, ¿no? Tenemos el concepto del conocimiento, ¿no? Tenemos el concepto del conocimiento, ¿no? Es un proceso, es una abstracción de la realidad. Y como vemos, lo vemos diferente, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? De acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, por eso repito, los equipos de investigación son muy ricos. ¿Por qué? Porque nos permiten tener diferentes experiencias y diferentes puntos de vista. Y si tienen diferentes, pueden ser la misma profesión, pero diferentes especialidades, nos permiten trabajar muy bien, ¿no? Ahora, este concepto es una abstracción que tomamos de la realidad. Por ejemplo, la figura que acabamos de ver. Si han visitado Chimborazo, cada uno tiene su propio concepto de Chimborazo. Tal vez algunos lo encontraron con mucho nevado, tal vez para algunos hizo frío, tal vez para algunos fue muy bonito, tal vez fue con la enamorada, tal vez se le malogró el carro. Entonces, es la abstracción. ¿Y cómo lo comunicamos? Haciendo uso del lenguaje. Vamos a tener que comunicarlo haciendo uso del lenguaje. Y tenemos que hacerlo así. Entonces, este es un proceso mental. Lo que estoy mostrando acá es cómo nosotros, por ejemplo, llevamos a la memoria ciertos procesos. La amígdala, por ejemplo, nos da una condición de estado de ánimo.
Entonces, podemos aprender, ¿no?, cosas con mucho más fuerza que otras. ¿De qué depende? De nuestro estado de ánimo, de nuestra experiencia. Toda esta figura se resume a... Esta lo había colocado expresamente. ¿Por qué? Porque todo nuestro aprendizaje se resume a qué. Por ejemplo, en esto dice cómo funciona la memoria. En la memoria están metidos nuestros estados emocionales. Aprendemos con más cariño, aprendemos con más gusto lo que más tenemos. Aprendemos lo que más tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, ¿no?, tomamos esto? Esto es una abstracción mental. Esta es una abstracción mental. Y esta abstracción mental, tenemos que comunicarlas, ¿no?, mediante el lenguaje. Mediante el lenguaje. Cuando usamos el lenguaje, hacemos uso de una definición, ¿no? Hacemos usos de definiciones. Por ejemplo, una conferencia con ustedes o una reunión con ustedes me lleva a que use una terminología, que, por ejemplo, una terminología que voy a usar, por ejemplo, en eventos académicos. Pero es diferente la terminología si usara esta terminología en aspectos amicales. O es una terminología diferente, por ejemplo, si lo llevo a usar en una especialidad, por ejemplo, que no sea salud. Tengo que usar una terminología y dar más definiciones, explicar con mucho más detalle algo a lo que yo quiero llegar, si es que yo voy a hablar de salud. Pero si voy a hablar de salud, entonces, por ejemplo, y el auditorio es de salud, las definiciones son diferentes, ¿no? Entonces, usamos el lenguaje y usamos definiciones. Por ejemplo, he puesto la definición de fiebre, ¿no?, la definición de qué es nación. O sea, pensamos nación, ¿no? Lo pensamos nación. Pero la nación, ¿qué es? Tenemos sentimiento de nación, ¿no? Pero hay una definición de nación. O la fisiología, ¿no? El funcionamiento del organismo es la definición. Pero fisiología, yo tengo mi propia concepción de fisiología. Pero uso una definición para transmitirla. Entonces, la ciencia la vamos a tener que transmitir. Por lo tanto, hacemos uso del lenguaje. Y el lenguaje va a ir de acuerdo al tipo de auditorio al que querramos llegar. Porque, repito, si es un auditorio que no es de nuestra especialidad, hay que usar un lenguaje y un detalle mucho más amplio que si fuera de nuestra propia especialidad, donde usamos un lenguaje diferente porque sabemos que entiende perfectamente lo que está haciendo, ¿no? O a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, el lenguaje va a variar, ¿no? Pero usamos definiciones. Si usamos definiciones, por ejemplo, aquí, el cerebro va a tener la abstracción. Por ejemplo, dice, el ojo va a mirar palabras. Esto es hablar lo que hemos leído. El ojo va a mirar palabras. Del ojo se va hacia la corteza occipital, y la corteza occipital, recuerden, del ojo, si miramos palabras, simplemente es un proceso químico y es un proceso eléctrico. Se almacena en un espacio de nuestro cerebro lo que hemos leído. Pero tenemos áreas que nos ayudan a interpretar esto, ¿no? Y tenemos áreas que nos ayudan a hablar esto. Lo que hemos leído lo podemos hablar, ¿no? Porque lo interpretamos y además hacemos uso de la lengua y podemos hablarlo. O, por ejemplo, lo que hemos escuchado. Tenemos el oído y vean que en el cerebro es un área diferente. Vamos a escuchar, ¿no? Es un fenómeno físico,
que se convierte en un fenómeno mecánico, luego un fenómeno químico y finalmente un fenómeno eléctrico y se transmite al cerebro. Hay un área donde se interpreta esto y podemos nosotros hablar nuevamente, ¿no? Con áreas similares podemos hablar haciendo uso del lenguaje, ¿no? Entonces, hacemos uso de nuestro organismo, interpretación, y, por ejemplo, si escuchamos una palabra, por ejemplo, si digo gulag, y es una palabra que no lo hemos conocido, mañana vuelvo a decir gulag, es una palabra que no lo hemos conocido, ¿no? Y alguien nos dice la definición, seguimos trabajando con esa palabra, entonces ya la conocemos la palabra. O por ejemplo nuestra comida favorita, ¿no? Tal vez nunca la conocíamos, nos dijeron, aprendimos, la probamos y se convirtió en nuestra comida favorita. Entonces yo hablo, por ejemplo, mi comida favorita, porque ya sé el significado, incluso cuando hablo sobre mi comida favorita, hasta percibo el olor imaginariamente y hasta puedo imaginar cuándo lo comí por primera vez, ¿no? Entonces, vamos construyendo esto y se mezclan sensaciones, ¿no? Se mezcla conocimiento, se mezcla una serie de elementos que es la experiencia. Ahora, ¿cómo es el proceso del conocer en forma integral? Tenemos la realidad que hemos estado mirando, tenemos el conocimiento proceso, y del conocimiento proceso abstraemos, ¿no? Un concepto. ¿Y el concepto de qué va a depender? De nuestra experiencia. El concepto va a depender de nuestros áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo no soy virólogo y he tenido que aprender y leer sobre este virus, sus características moleculares, sus características de reproducción, sus características completas. Y ese concepto lo tengo. Pero ¿cómo lo transmito? Haciendo uso del lenguaje, usando una definición, ¿no? Entonces, es el proceso del conocer integral. La realidad, abstraemos concepto, definición, haciendo uso del lenguaje. Ese es el proceso de conocer. Como decía el colega, no tenemos a veces o no nos acostumbramos con nuestros estudiantes, si somos profesores, o cuando investigamos no miramos bien la realidad. Y en la realidad está la fuente del conocimiento. La realidad nuevamente, ¿no? Ahora, esta realidad la podemos demostrar empíricamente, ¿no? Podemos hacer empíricamente. Ese es el objeto de la ciencia, el empirismo, trabajar, demostrar, ¿no? Ahora, la realidad también la vamos a ver y la vamos a demostrar de forma ideológica, problemática y crítica. Es el objeto de la filosofía. Pero la realidad también, por ejemplo, en la música, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Ese es el objeto del arte. Por ejemplo, en el teatro, donde vemos realidad, donde vemos sentimientos, ¿no? Donde vemos una película y vemos cómo interpreta. Entonces, esa realidad lo tenemos por sensaciones. Es el objeto del arte. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? ¿No? Un hecho que es empíricamente demostrable. Y cuando nosotros publicamos un trabajo, por ejemplo, hemos publicado un trabajo recién, y en qué se fija muchísimo, aparte de los resultados, en qué se fijan muchísimo los editores de revistas: material y métodos. Se fijan muchísimo en cómo se ha realizado el trabajo. ¿Por qué? Porque debe ser reproducible, demostrable. O sea, lo que yo hago acá debe poder reproducirse en China, debe poder reproducirse en Europa. Lo cual no significa que los resultados sean idénticos, pero sí se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mezclar
una solución, ¿no? Y la veo acá, que va a ser diferente, por ejemplo, en Chimborazo, porque aquí estoy a 60 metros sobre el nivel del mar y Chimborazo está a 4.200 sobre el nivel del mar. Y si es una solución que se ve afectada, por ejemplo, por la presión parcial de oxígeno, por lo tanto por la altitud, entonces acá yo puedo tener un resultado y ahí hay otro. Pero ¿qué fue lo mismo? Los procesos, el procedimiento. ¿Es empíricamente demostrable? Sí. ¿Los resultados son diferentes? A veces sí, a veces no. Estamos trabajando con la pandemia. Tenemos algunas características acá en Latinoamérica que difieren son ligeramente diferentes a las presentadas en Estados Unidos, por ejemplo. Son un poco diferentes a las que se presentaron en Italia o España. Entonces, podemos demostrarlo. ¿Qué hace? El método. ¿Y qué hace que la ciencia sea válida? El método. Y por método nosotros podemos demostrar. Ahora, por filosofía, nosotros, como es ideológica, es problemática y es crítica, podemos tener nuestra propia concepción filosófica, ¿no? Y la filosofía va a dar lugar, vamos a ver, a diversos tipos de métodos, ¿no? Pero nosotros tenemos, y es inherente a cada uno de nosotros, nuestros aspectos ideológicos, no los vamos a cambiar, ¿no? No los vamos a cambiar. Y el arte lo vamos a sentir de acuerdo a nuestras propias sensaciones y de acuerdo a nuestras propias experiencias. A algunos nos gustará más la pintura, a otros nos gustará más la música, la guitarra, el violín, los saxos, entonces ya depende de cada uno. El profesor Hernández Sampieri hace una relación entre la teoría y la investigación y los enfoques. Él a los enfoques de la realidad le da dos tipos. Él propone, ¿no?, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Entonces, en la investigación cuantitativa vamos a tener una realidad, ¿no? Y en la investigación cuantitativa vamos a plantear hipótesis en el lado izquierdo de la figura, ¿no? Aceptan la experiencia del investigador, o sea, las creencias, como válidas y se prueban teorías. Y se aceptan creencias del investigador como válidas y se prueba la teoría, ¿no? En el lado derecho vamos a tener un enfoque cualitativo, el plantea cuantitativo y cualitativo. Y en los trabajos cualitativos la realidad, no, perdón, vamos a ver la realidad externa, no, perdón, estoy viendo cuantitativo, disculpe. Vamos a ver, tenemos una primera realidad, la realidad interna. Estamos viendo el enfoque cuantitativo, la realidad interna, lo que creo, cómo pruebo mis creencias y cómo pruebo mi teoría. Y tenemos la realidad externa en investigación cuantitativa. Esto es solo cuantitativo, disculpen por eso. Entonces vamos a ver la realidad objetiva. ¿Qué es la realidad? O sea, el fenómeno. Miren, si nosotros planteamos en base a nuestra experiencia una hipótesis, la tenemos que probar y vamos a observar la realidad, ¿no? Vamos a plantear hipótesis. Si las hipótesis coinciden, ¿no?, vamos a observar nuestras hipótesis y vamos a probar y nuestra hipótesis se convertirá, ¿no?, una prueba válida para la hipótesis que estamos planteando porque vamos a observar el fenómeno. Pero a veces nuestras hipótesis no coinciden con la realidad. Entonces vamos a tener que vamos a una hipótesis alternativa. Entonces, tenemos una realidad interna que es nuestra experiencia y tenemos una realidad objetiva que es el fenómeno que estamos trabajando. Es la realidad, ¿no? El doctor Agri, que ganó el Nobel, por ejemplo, él tenía su propia realidad interna con los eritrocitos que se rompían en pacientes con displasias sanguíneas.
¿no? Pero la realidad le llevó a que cuando se pone mercurio, los eritrocitos no se rompen o no se lisan. Entonces era el fenómeno observado, ¿no? No, en una parte cuando no usaba mercurio sí coincidía con sus hipótesis de investigador, pero cuando se equivocaron o cuando hubo contaminación en la muestra y se usó mercurio no coincidían. Entonces, dentro de lo más bonito que me ha tocado es más adelante ya que voy a conversar, he tenido una experiencia similar. Lo más bonito es cuando las realidades o el resultado o el producto de la investigación no coincide con nuestra hipótesis. Pero más bonito. ¿Por qué? Porque hay algo con lo que nos podemos haber encontrado. Hay algo con lo que nos podemos haber encontrado. Entonces, la ciencia es el estudio de las realidades empíricamente demostrables, es decir, es la creación de conocimiento a partir de realidades objetivas y objetivables por la experiencia. Mientras más experiencia tengamos, va a ser mucho más fácil plantear problemas. Entonces, usualmente cuando tenemos un resultado, no disfrutamos a veces mucho por el resultado, sino por las dudas que plantea ese resultado. Y un resultado siempre plantea dudas, y muchas dudas. Entonces uno puede nuevamente plantearse problemas, y esos problemas nuevamente llevarlos a la experiencia, y ese resultado nuevamente deja preguntas. Y seguimos así, y esos resultados dejan preguntas, y esos resultados dejan preguntas. Eso es lo que llamamos línea de investigación. O sea, podemos tener nuestra línea de investigación. Por ejemplo, este virus del SARS-CoV-2, ¿no? Está dejando muchas dudas. Y hay líneas de investigación de trabajar con estos virus. Por ejemplo, recuerden este tipo de coronavirus. Ya en 2012 hubo un pequeño brote, ¿no? En 2014 hubo otro brote, ¿no? Entonces, pero ahora hay uno más que se ha transformado en un brote mundial. Y sigue habiendo dudas, o sea, siempre hay preguntas. A veces por la experiencia que tengo con mis estudiantes les pregunto, ¿y tienes alguna duda a partir de tus resultados? Y me dicen, no, todo está claro. Entonces nos ponemos a tratar a veces, nos podemos revisar los métodos, nos podemos revisar algunas partes del experimento, y a veces hemos encontrado que no había concordancia entre el problema, el objetivo, y no había problema, no había con la metodología. A veces no había concordancia. Entonces, cuando no hay concordancia, a veces perdemos la noción de qué a qué conclusiones estamos arribando. Entonces, un experimento siempre deja nuevas dudas. Siempre tenemos dudas. El método lo hacemos de manera intelectual para tratar los problemas, ¿no? Aquí vamos a ver procedimientos, técnicas, y cada técnica, cada proceso va a adecuarse y tiene que adecuarse al método en el que estamos trabajando. A veces uno de los problemas que tenemos en investigación es que nuestros métodos no se adaptan y entonces no tenemos una buena conclusión. Y si no tenemos una buena conclusión, a veces no tenemos preguntas después de esto. Entonces siempre hay preguntas después de arribar a una conclusión. Entonces, ¿qué hace la ciencia que sea ciencia? El método. O sea, tenemos que tener un método. Y el método es reproducible. Y el método se puede hacer en cualquier lugar del mundo. Tenemos una metodología de encuesta. Esa encuesta se puede hacer acá o en cualquier lugar. Pero esa encuesta hay que validarla para el lugar donde nosotros vamos a realizar el trabajo. El método de la ciencia
¿no? Va a requerir muchas actividades intelectuales, ¿no? O sea, vamos a aplicar muchos procedimientos, vamos a observar, vamos a experimentar, vamos a interpretar, vamos a plantear nuevas hipótesis, vamos a ver resultados y vamos a plantear nuevas hipótesis, vamos a volver a observar, ¿ya? Y vamos a seguir planteando hipótesis. El problema es que, les digo, cuando a veces nuestros resultados no cuadran o no están de acuerdo a nuestras hipótesis, puede que nos hayamos encontrado con algo extraordinario. Puede que nos hayamos encontrado con algo extraordinario. Buscando yo trabajar con una población normal en Mato Grosso do Sul, una población sana, mejor digo, no tenía una enfermedad de la piel llamada pénfigo, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Tomando muestras de sangre de pobladores sanos, encontré que tenían niveles de un autoanticuerpo muy de alta actividad que podía provocar enfermedades, ¿no? Pero ellos lo tenían en altas concentraciones, pero nunca habían hecho una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, lo encontramos y no teníamos respuestas. Entonces, ¿qué es lo que podíamos haber hecho con esas dos respuestas? Volver a revisar el diseño del experimento, revisar los reactivos del experimento y revisar el mismo experimento. Una vez que llegamos a conclusiones que todo el proceso está bien, repetir el experimento. Seguía siendo duda. Volvimos a cambiar muestras porque teníamos muchas muestras de personas normales que vivían en Mato Grosso do Sul y teníamos el mismo resultado. Entonces, ¿qué hicimos? Mandar muestras en triple ciego, ¿no? Para que las haga uno de nuestros técnicos más experimentados. La misma respuesta. Tomamos esas muestras y nuestro técnico le había salido lo mismo, lo mandamos a otra universidad, por ejemplo de Carolina del Norte, lo mandamos a Princeton, que trabajaba, una profesora trabajaba en algo similar que nosotros, por triple ciego, bueno, solo con números, la profesora nos devolvió el experimento, las mismas respuestas. Entonces, como había las mismas respuestas en el experimento, había que interpretar o proponer una explicación. ¿Por qué pacientes que tenían altos niveles de un autoanticuerpo no desarrollaban una enfermedad? ¿No? Y llegamos y propusimos una interpretación a eso. Entonces, miren, observación, y como dice acá, las observaciones son de alto nivel, son de muy alto nivel, ¿no? Y va a dar nuevas interpretaciones. El problema es que cuando no nos encontramos en la frontera del conocimiento, que no hay más allá. O sea, tenemos que volver sobre nosotros mismos, trabajar, experimentar de nuevo, trabajar de nuevo, experimentar de nuevo, ¿no? Pedir ayuda a colegas, amigos, y si se repite el experimento, proponer una interpretación, proponer una nueva hipótesis, proponer una nueva teoría. Y es un nuevo problema. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, más adelante, en una próxima reunión les voy a compartir ese experimento que, por ejemplo, nos llevó a decir que algunos autoanticuerpos, ¿no?, actúan como protectores, ¿no?, como protectores de una población susceptible, ¿no?, a desarrollar una enfermedad por otro tipo de autoanticuerpos. Está en debate y es en discusión, pero es un resultado que propusimos. Entonces, lleva más interpretaciones. Ahora, el método de la ciencia, nuevamente la realidad, la percepción, luego vamos a hacer descripción, vamos a hacer una interpretación, la fase de experimentación, y cuando hay tecnología, por ejemplo, la fase de aplicación. Fíjense ahora lo que está sucediendo con el coronavirus. La realidad. Ha habido percepción, ha
ha habido descripción, ha habido interpretación, se ha entrado a fases de experimentación con vacunas y se están probando las vacunas, y si las vacunas dan resultado, va a haber una fase de aplicación de las vacunas. Entonces, ¿pero qué hemos hecho, por ejemplo? ¿Qué hemos estado haciendo ahora cuando les mostraba la realidad? Solo hemos estado describiendo, ¿verdad? El vaso, ¿recuerdan el vaso? Solo lo hemos estado describiendo, ¿no? El vaso lo hemos estado describiendo, el grupo en Chimborazo lo hemos estado describiendo, y el virus que mostraba en la imagen lo hemos estado describiendo. Luego tenemos que interpretar, luego podríamos experimentar. Es el método de la ciencia. El método de la investigación científica Live streaming is on. en Esmeraldas. Por ejemplo, si planteo un problema en relación, digamos, a mosquitos, ¿no? Por las temperaturas, los tipos de mosquitos van a ser diferentes. Y en algún lugar, por ejemplo en Chimborazo, tal vez por el clima, tal vez ni mosquitos haya. Pero si planteamos un modelo experimental, podemos llegar a conclusiones. El modelo se repite, la realidad cambia, la realidad es diferente. Doctor Julio. Sí. Creo que es interesante decirle acá a los compañeros de que cuando se habla de repetible no es lo mismo que reproducible, y cuando se hacen los trabajos de investigación, en lo posible se intentan que estén reproducibles, ya que repetibles por lo que van a hacer. Lo que hay que establecerles acá a los compañeros es que un trabajo es repetible cuando las mismas condiciones se reflejan, ya sea las mismas condiciones de espacio, de laboratorio, temperatura, las condiciones tal. Pero en el resto de los trabajos de investigación lo que se busca es que sean reproducibles para que en otras realidades, siguiendo el mismo método, puedan llegar a resultados similares, a pesar que a veces no se va a llegar a los mismos resultados, ¿no? Sí, gracias. Sí, o sea, lo que repetimos son los métodos. Pero yo ya decía, por ejemplo, queremos ver temperatura corporal. ¿Va a ser diferente? El método de temperatura, de tomar la temperatura corporal, puede ser el mismo, ¿no? Tomarlo con termómetro, por ejemplo, oral. Hay un procedimiento y tomamos la temperatura oral acá y tomamos la temperatura oral, por ejemplo, en una de las poblaciones de Chimborazo. Es reproducible. O sea, estamos repitiendo métodos, ¿no? Estamos repitiendo métodos. O sea, vamos a aplicar el procedimiento, pero el procedimiento puede variar. Pero el método no nos dice que podemos aplicar un procedimiento diferente. Porque ¿qué pasa si yo acá tengo termómetros orales con mercurio y en Chimborazo tienen termómetros digitales, ¿no? Con luz, ¿no? Entonces, el procedimiento puede ser el mismo, ¿no?
pero se ha hecho una pequeña variación del método. Por eso es que encontramos, ¿no? Por eso es que encontramos, se tomó la encuesta validada o la encuesta por Sánchez, si le ponemos referencias, modificada por el autor, o sea, por el que está escribiendo. ¿No? Porque hemos encontrado que es mucho mejor, es más fácil de trabajar, o se adapta para nuestras circunstancias, o nuestro dinero fue más grande que podemos comprar equipos más sofisticados, o no tenemos el dinero, por ejemplo, para llegar y comprar los equipos con los que hicieron el primer procedimiento. ¿No? Gracias. ¿Algún comentario más? Perdón, no he estado mirando voy a tomarme un minuto para ver los comentarios. Como estaba en pantalla, como estaba compartiendo, no he visto. Mis disculpas. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Nuevamente voy acá. A ver, ¿qué puedo hacer siguiendo el método de la investigación o el método de la ciencia? En el método de la ciencia, si vuelvo a poner el vaso, ¿qué puedo plantear? ¿Qué creen? Fíjense que nos hemos quedado solo en la primera fase, solo descripción. Solo nos hemos quedado en la fase de descripción, ¿verdad? Hemos hecho percepción y descripción. No hemos hecho interpretación, tampoco experimentación en el método de la ciencia. Hemos visto la realidad, como es obvio, no va todavía porque vamos a ver más adelante esto. No hemos planteado un problema, menos una hipótesis en el vaso. Sí se ve, está en pantalla, ¿verdad? Sí lo pueden ver. Sí, se ve. El profesor Monge habla de cómo formular una hipótesis. Y él habla de, por ejemplo, del bastón en una piscina. No, le puse el vaso o la copa con la cuchara. Dice, si introducimos un bastón en una piscina o un estanque lleno de agua limpia, podemos observar que el bastón parece quebrado por el lugar en el cual limita el aire y el agua. ¿Qué estamos mirando? Es observación, es la realidad, ¿cierto? Si nos interesa el conocimiento, podemos contentarnos con admirar el fenómeno. Precioso, parece que estuviera quebrado. Si somos pseudocientíficos, podemos aventurar alguna conjetura más o menos fantástica, ¿no? Y nos preocupamos si cumplen o no tres requisitos de una hipótesis científica. Si somos meros recolectores de datos, observaremos el fenómeno cuidadosamente, trazaremos algún dibujo o croquis. Llegaremos tal vez a tomar alguna fotografía y mediciones y concluiremos esos datos en una descripción cuidadosa pero superficial del fenómeno. ¿Qué se está haciendo? Describiendo. Entonces, vamos a encontrar en algunos casos que vamos a hacer trabajos descriptivos. Por ejemplo, ahora con el coronavirus podemos hacer trabajos descriptivos. ¿Por qué? Porque es una fase de la ciencia en que no tenemos información casi. Y estamos escribiendo bases, porque estamos describiendo. Por ejemplo, tengo algunas clases de doctorado con colegas de enfermería de la Universidad de Guayaquil y estuvimos conversando sobre el coronavirus, las colegas cómo han estado trabajando en sus hospitales, cómo se han enfrentado a sus pacientes. Hay algunas colegas que contrajeron el virus. Entonces, es una descripción detallada. Una de ellas ha hecho un trabajo muy bonito de la descripción del mes de abril de los efectos del coronavirus en su hospital. Está planteando la base, porque de ahí para adelante se podrá tomar información también. Pero miren, entonces,
Es una descripción cuidadosa pero superficial del fenómeno. Este era el alcance que los romanos entendieron por ciencia, o sea, la ciencia. En cambio, si somos científicos, intentaremos explicar esa mera descripción arriesgando hipótesis que sean lógicamente consistentes científicamente. Por ejemplo, las colegas han hecho la descripción. Está bien, pero ¿por qué es un trabajo científico? Porque se arriesgan a plantear algunas hipótesis. Un detalle nada más. Por ejemplo, el número de médicos, me decían, que han fallecido ha sido mucho mayor que el grupo de enfermeros. Y ellas plantean hipótesis de por qué ocurre eso. Y planteando esas hipótesis, que las van a llevar a cabo en un nuevo trabajo, van a poder ver si eso es cierto, porque ya escribieron esa hipótesis, para ver si eso es cierto, entonces plantear soluciones. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, plantearemos hipótesis que sean lógicamente consistentes y científicamente fundadas y empíricamente contrastables. ¿Cómo contrastamos? Podemos plantear una encuesta, podemos plantear un experimento en laboratorio, podemos plantear una serie de hechos que ¿dónde están? Están en el método. No, en el método. O sea, el método lo podemos cambiar. En Guayaquil han aplicado ese método muy bonito. Yo puedo aplicar ese método. Prefiero que el método para aplicarlo acá tengo que adaptarlo a mi realidad. Por ejemplo, un hecho interesante, si voy a tomar una encuesta, no quiero ser grosero, no lo siento así, ¿ya? Pero por ejemplo se reían, ellas habían venido aquí a Trujillo, y aquí a los plásticos de contenido, nosotros les llamamos bolsas plásticas. Y allá ustedes le llaman fundas. Aunque sé que bolsa plástica hay una connotación media grosera, ¿no? O media mala palabra. Pero fíjense, o sea, si traigo la encuesta, yo tengo que adaptarlo a mi realidad, ¿no? Por ejemplo, allá ustedes llaman panela. Acá lo llamamos chancaca. Acá, por ejemplo, allá ustedes llaman el tomate de árbol. Acá lo llamamos berenjenas. Entonces, si yo planteo una encuesta con palabras, tengo que adaptarlo a mi realidad. Entonces, esas hipótesis, dicen, nos ayudarán a contemplar el mismo fenómeno bajo una nueva luz. Posibilitarán una descripción más profunda, formulada con términos teóricos y no simplemente con el lenguaje ordinario. Entonces, tres modelos. El modelo nociológico, el modelo del método de la ciencia, el MC, y el modelo de la investigación científica. En el nociológico vamos a ver dos fases: el conocimiento proceso y el conocimiento estado. El proceso, como decíamos, era los pasos que nos llevan a tomar el conocimiento. Tenemos el modelo experimental y el conocimiento estado, cuando ya tenemos conceptos, definiciones, teorías, y tenemos ya la ciencia como nos enseñaban antes. Nos decían, yo recuerdo que me enseñaron la ciencia, es una acumulación de conocimientos, no es una acumulación de conocimientos, la ciencia es activa, ¿no? El modelo del método de la ciencia, la fase de percepción y la fase de descripción. Si solo vemos la percepción, percibimos, es un conocimiento precientífico. Si solo describimos, es un conocimiento protocientífico. Pero podemos hacer trabajos descriptivos. ¿Y dónde está la diferencia? En que planteamos hipótesis, ¿no? Entonces, por eso es interpretación, ¿no? El método de la ciencia, decíamos, hace una fase de experimentación y hace una fase de aplicación, la teoría o la tecnología. Y el método de la investigación científica, en la interpretación se plantea un problema. Planteamos hipótesis, ¿no? Planteamos un modelo de contrastación o un modelo experimental o un proceso de contrastación y arribamos a conclusiones. Es un modelo conceptual, son teorías, hipótesis, principios. ¿Y qué más?
problemas nuevos. Vamos a tener problemas nuevos. Entonces, sí. Si en el caso de que se plantea un problema científico y se plantean distintas hipótesis o las hipótesis que se puedan plantear, y estas hipótesis no se llegan a contrastar, el trabajo deja de tener validez y no amerita ser publicado. No, porque supuestamente yo planteo un problema y si no soy experto en el área tengo que leer mucho. Entonces la hipótesis, usualmente planteamos dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Debe estar ahí. O sea, ahí debe estar el resultado. No, en alguna de las dos, porque se supone que voy con un paquete de conocimientos ya, o mi experiencia o si trabajo en el área me debe llevar a una de las dos. Pero como yo decía, lo más rico es a veces rechazar hipótesis. Porque puedo tener una gran cosa entre las manos. Ya puedo tener una gran cosa entre las manos. Yo les decía, por ejemplo, yo probando esta técnica de ELISA, estábamos fabricando nuestra propia ELISA, y recuerdan que les dije, trabajando con personas normales de una zona altamente endémica de Pemphigo foliáceo o Pemphigo foliáceo endémico, ¿no? Entonces, no me dan los autoanticuerpos en personas normales, cosa que espero, pero me da otros autoanticuerpos en esas personas normales, cosa que no espero. Mi hipótesis era que yo iba a encontrar bajos o cero niveles de autoanticuerpos en esa zona endémica con esas personas que nunca habían hecho la enfermedad. Pero encontramos una cosa que no lo pudimos explicar. Entonces teníamos que volver sobre nuestros propios experimentos, y salir afuera y pedir ayuda en triple ciego para que sean mucho más seguros, y llegamos a la conclusión que ahí había algo nuevo. Ese trabajo tuvimos la suerte, por ejemplo, de enviarlo y nos recibió la revista Nature, ¿no? En su revista de Journal Investigative of Dermatology, que bueno, esa edición esa parte la vendieron al grupo Elsevier. Pero imagínense, colegas, o sea, de una duda así, de un problema que nos chocamos con eso, o sea, era imposible para mí, ¿no? Que personas normales muestren altos niveles de autoanticuerpos, ¿no? Que no daba por ningún lado. Como en nuestro laboratorio, ¿no? Teníamos muestras pasadas, más de 10.000 muestras de personas normales, entonces al azar tomamos muestras de personas normales, de sangre, de suero de personas normales, volvimos a correr y nos seguimos chocando con la misma piedra. Tomamos más muestras y volvimos a correr y nos seguimos chocando con la misma piedra. Nuestro técnico experto lo hizo, lo sacamos fuera de la universidad, ocurrió lo mismo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con una gran teoría. Protección de un tipo de autoinmune por autoanticuerpos de otra autoinmune. Nos topamos con eso. Y todo esto fue, tuvimos una presentación de ese trabajo, ¿no? Lo mandamos a un congreso mundial en Atlanta y nos dieron, fue todo un honor que nos den un lugar preponderante para exponerlo, ¿no? Y la revista Nature nos aceptó el trabajo. Pero ¿de qué salió? Como decía el doctor Agri, cuando las hipótesis not fit hipótesis, o sea, no cuadran. Voy a mostrar una fotografía en la siguiente reunión cuando vea hipótesis, cómo es que cuando las hipótesis no fit y los consejos para investigadores jóvenes, ¿no? El doctor, como digo, se ganó el premio Nobel por descubrir las acuaporinas. No fit sus hipótesis también en su trabajo. Gracias por la pregunta. ¿Algún otro comentario? Y de aquí está en blanco. Me gustaría escuchar sus comentarios.
me gustaría escuchar sus comentarios y me encantaría ver que me cuenten de su realidad y de qué problemas, por ejemplo, podemos hablar o podemos ver más adelante. Colegas, queda abierto para conversar, para discutir y para ver que al final de este módulo tenemos trabajos casi listos para enviarlo a una revista de impacto. Porque el siguiente, Emilio, estás ahí, ¿verdad? Sí, Doc, sí. Porque el colega que viene después de mí, puede llevar alguno de los trabajos que ustedes propongan o tengan o estén ejecutando, lo puede llevar para publicación en una revista de impacto, ¿verdad? Sí, Doc, el siguiente módulo, que es de redacción científica, tenemos a Diego Bonilla. Él es el revisor y el jefe editorial de una editora, y tiene un número especial en una revista indexada. Este número especial, él como jefe editorial puede colocar la cantidad de artículos que crea necesarios. Digamos, se tiene 10 artículos y los 10 ameritan publicarlos, él tranquilamente los puede publicar sin ningún costo adicional, ¿no? Simplemente es que se terminen los trabajos, que cumplan con los criterios, y si es que se tienen esos resultados, pues los trabajos sí pueden ser publicados, aprovechando de que tiene un número especial, y cuando uno es jefe editorial, pues puede colocar la cantidad de artículos que él crea conveniente. Si no hay comentarios por chat, me encantaría. Los comentarios, siéntanse libres, me cuentan su realidad y vamos viendo mientras acá busco en otra máquina. Voy a buscar esa imagen que les dije que me encanta. Para esta reunión me va a encantar compartir esta imagen. Digan, colegas, pueden hacer uso del chat. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que yo me voy a saltar a su parte. Realmente, bueno, yo me siento empañada realmente en la parte de la investigación científica. Creo que el observar, el tratar de interpretar o leer, creo que son muchas de las bases en las que muchas veces fallamos, para gastar la redundancia. Espero igual con ese tipo de declaraciones igual poder enfocar de mejor manera la parte de lo que es el problema de investigación, y sobre todo definir más lo que sería el desarrollo del marco teórico y los objetivos, que creo que es donde se va la parte de la metodología. Por mi parte igual, o sea, creo que para empezar dentro de este proceso estaba enfocando un poco más las cosas, entendiendo la parte de la explicación de cómo debería ir la organización, y le agradezco. Muchísimas gracias. Le pregunto, ¿qué problema tiene en su realidad? A ver, cuéntenme algún problema de su realidad. Bueno, yo soy médica. Trabajé en algún tiempo en parte del área de lo que es epidemiología, y creo que dentro de lo que es el momento nos encontramos en muchas a nivel nacional, como el de COVID, sino también igual lo que son infeccionados de atención en salud, lo que son, por ejemplo, de estos, lo que son la parte de septicemias, igual relacionados a catéteres venosos, centrales, o lo que son igual relacionados con lo que también la parte de manipulación, igual relacionado con los neonatos también. Entonces, una de las que me gustaría indagar más por el servicio en el que yo trabajo actualmente. ¿En dónde trabaja? Estoy trabajando en una institución privada, pero manejo un poco el área de epidemiología en un hospital ¿En provincia? En Chimborazo. ¿Perdón? En Chimborazo. En Chimborazo. Sí, Chimborazo. Sí, doctor. Bueno, ahí vimos en Chimborazo, hemos visto, por ejemplo, muchísima espacio que pueden servir para investigar. Por ejemplo, sí. Dejar la desnutrición, la pobreza, igual, todo lo que son desigualdades, igual con salud es inmenso. Sí, y a mí me
me asombró, estuve allá y me asombró porque me hicieron una pregunta, por qué cree que tiene, creo que el índice de cáncer de tiroides es muy alto? Y eso, ahora también estamos con pito en estómago también. ¿Cómo es, Emilio? Riobamba y ¿cómo se llama? A los loros. Penipe. El Penipe. Por ejemplo, Penipe Baños, en la que está cerca lo que es siempre se afectan por la ceniza volcánica del Tumburagua. Entonces, por ejemplo, había aparentemente, no sé qué tenga que ver, porque algún momento dado que investigamos, las causas eran también la parte de la tubería del agua potable, relacionado con lo que era la parte del asbesto, igual con el que se hacía antes. Se cambiaron muchas de las tuberías durante algunos años, estoy hablando de más o menos entre el 99 y el 2000. Pero de todas maneras, son personas súper jóvenes, además de que tienen cáncer de tiroides. Y, por ejemplo, en la zona de Cajabamba vivimos muchísimos problemas de dentadura en los niños. Eran los problemas de fluorosis. Sí. Y es interesante, aquí en fluorosis hice que cuando estaba en la UNACH, en la Universidad Nacional de Chimborazo, estaba asesorando algunos procesos de investigación. Fue interesante cuando aplicamos la fluorosis con test de coeficiente intelectual. Y fue algo interesante de que se demostró que la mayor cantidad de personas que tienen altos niveles de fluorosis, el nivel de coeficiente intelectual estaba disminuido. Parece que el flúor también afectaba parte de la cognición. Eso volvieron tesis de posgrado y resultaron interesantes que terminaron publicando sus trabajos. Doctora, ¿tiene alguna propuesta, algún problema? Porque la realidad es amplia y usted está en un área muy bonita. María Gabriela, ¿verdad? Sí, pero bueno, ahorita con esto de lo que es del COVID realmente estamos un poco limitados, porque toda esta zona igual tiene una alta prevalencia al momento de lo que es igual fallecimientos por neumonías atípicas. Entonces, es limitado lo que podemos hacer ahorita en investigación de campo. Lo que estoy desarrollando en este momento es una investigación igual para analizar durante los últimos 18 años lo que es sepsis neonatal, tomando registros secundarios igual del INE para poder analizar y para poder hacer una publicación. Ese trabajo se puede publicar, por ejemplo, el profesor en el tercer módulo va a trabajar en publicaciones. Sí, sería súper interesante porque he hecho trabajo de investigación muy chiquito realmente, pero nunca he publicado, entonces sería interesante. No, es que no hay publicación pequeña. No hay publicación pequeña. No hay publicación pequeña, de verdad.